Bienvenidos una vez más a este espacio, donde desentrañamos todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo, donde analizamos, comentamos y por supuesto, nos divertimos. Y hoy, amigos, amigas, tenemos una noticia. Una noticia bomba. El 13 de agosto de 2025, el mundo se paralizó. Bueno, quizás no el mundo entero, pero sí, al menos, una gran parte de él. ¿Y por qué? Pues porque Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos hizo soñar, la pareja que nos regaló momentos inolvidables en Love is in the Air, la pareja que parecía ser la definición misma de felices para siempre. Nos sorprendió a todos. Y no para bien, precisamente. Así es, mis queridos seguidores, hoy vamos a sumergirnos de lleno en el torbellino de emociones que desató la noticia de Hande y Kerem. Vamos a analizar todo lo que ocurrió, vamos a repasar los detalles, las pistas que quizás pasamos por alto en su momento, y vamos a intentar comprender qué pasó realmente. ¿Por qué, después de todo lo vivido, después de tanto amor, decidieron tomar caminos separados? Prepárense para un viaje por la cronología de su relación, por los rumores, por las declaraciones, por las fotos que nos daban pistas, o quizás nos engañaban a todos. Porque aquí en este canal, no nos quedamos con lo superficial. Vamos a escarbar, a investigar, a conectar los puntos y a sacar nuestras propias conclusiones. Y por supuesto, quiero saber vuestras opiniones. Así que prestad mucha atención. Porque después del vídeo quiero leer vuestros comentarios. Y antes de que empecemos a sumergirnos en el drama y el misterio, no puedo olvidarme de algo súper importante. Si eres nuevo por aquí, si te gusta este tipo de contenido, si te encanta el mundo de las series turcas, los famosos, el chisme, este es tu lugar. Y para no perderte nada, absolutamente nada, suscríbete al canal. Dale al botón rojo o activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y no te pierdas ni un solo detalle. Porque aquí las noticias vuelan. Ahora sí, empecemos con el análisis. Retrocedamos en el tiempo. Vamos a ese fatídico 13 de agosto de 2025. Los titulares explotaron, Hande Erçel y Kerem Bürsin, fin de una historia de amor. Las redes sociales colapsaron. Fans de todo el mundo con el corazón roto compartían mensajes de tristeza, de incredulidad, de decepción. ¿Cómo era posible? ¿Dónde estaba el felices para siempre que tanto esperábamos? La noticia, claro, no llegó de la nada. Hubo un montón de especulaciones, de rumores previos que al final resultaron ser premonitorios. Recordemos, amigos, que las redes sociales, en estos tiempos, son un termómetro de las relaciones. Y aunque a veces nos engañan, a veces nos dan pistas muy claras. Empecemos por el principio, por el momento en que todo floreció, por el rodaje de Love is in the Air. Ahí, en ese set, en medio de risas, de escenas románticas, de miradas cómplices, surgió la magia. Hande y Kerem, Senkal-Kapm, Eda y Serkan traspasaron la pantalla. La química era palpable. La conexión innegable. Y poco a poco lo que empezó como un rumor, se convirtió en una realidad. Los paparazzi los captaron juntos, paseando por Estambul, cogidos de la mano, besándose. Las revistas del corazón, por supuesto, se hicieron eco de la noticia. Y las fans estaban enloquecidas. Soñaban con una boda, con una familia, con un futuro juntos. Y durante un tiempo todo parecía ir viento en popa. Compartían fotos en sus redes sociales, dedicándose mensajes románticos, viajando juntos. Se veían felices, radiantes, enamorados. Y por supuesto el público en general creía en ese amor, en ese cuento de hadas. Pero como en toda historia, hay un pero. Hubo indicios pequeños, sutiles, que analizados a posteriori, nos dan pistas sobre lo que estaba por venir. Empezaron a espaciarse las fotos juntos. Los mensajes románticos cada vez menos frecuentes. Las apariciones públicas más distanciadas. ¿Qué pasó? Los rumores empezaron a circular. Se habló de incompatibilidad de caracteres. Se habló de presiones laborales. Se habló de terceras personas. Sí, amigos, amigas, en el mundo del espectáculo, los rumores de infidelidad son pan de cada día. Y en el caso de Hande y Kerem, no tardaron en aparecer nombres. Se habló de un actor, de una modelo, pero por supuesto, nada fue confirmado. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, empezó a publicar artículos sobre posibles crisis.
Se hablaba de discusiones, de desacuerdos, de un desgaste en la relación. Y claro, las fans con el corazón en un puño intentaban encontrar una explicación, una razón para que la magia no se rompiera. Pero la realidad, a veces, es dura. Y el 13 de agosto de 2025, llegó el anuncio oficial. Un comunicado breve, lacónico, en el que se confirmaba la ruptura. Sin dar muchos detalles. Sin explicar las razones. Simplemente Andercel y Kerem Bürsin han decidido tomar caminos separados. ¿Qué se sentía en ese momento? Tiar. Tristeza sobre todo. Decepción. Rabia incluso por parte de algunos fans que se sentían engañados. Porque, como dije antes, habían invertido mucho en esa relación. Habían creído en ella. Y verla terminar, fue un golpe duro. ¿Y qué pasó después? Pues el silencio. Un silencio mediático que, claro, alimentó aún más la especulación. Hande y Kerem, cada uno por su lado, intentaron rehacer sus vidas. Hande se centró en su carrera, en sus proyectos profesionales. Kerem también. Ambos intentaron con más o menos éxito alejarse del foco mediático. Pero claro, en el mundo del espectáculo, el pasado siempre vuelve. Las preguntas, los rumores, las especulaciones, nunca se detienen. Y a pesar del tiempo transcurrido, Hande y Kerem siguen siendo objeto de interés. ¿Se han vuelto a encontrar? ¿Se hablan? ¿Existe la posibilidad de una reconciliación? Son preguntas que lamentablemente no tienen respuesta. O al menos no una respuesta oficial. Lo que sí sabemos por las fotos que han publicado, por las entrevistas que han concedido, es que ambos están bien. Que ambos han rehecho sus vidas. Y que a pesar de todo, guardan un buen recuerdo de su relación. ¿Por qué terminó su relación? La respuesta probablemente la sepamos solo ellos. Quizás fue la incompatibilidad de caracteres, como se rumoreó. Quizás la presión mediática. Quizás el desgaste propio de una relación que, como todas, tiene sus altibajos. O quizás simplemente el amor se acabó. Y aunque duela, hay que aceptarlo. Lo que sí podemos decir es que Andercel y Kerem Bürsin nos regalaron un amor de cuento de hadas, que lamentablemente no tuvo un final feliz. Pero nos dejaron momentos inolvidables, escenas que quedarán grabadas en nuestra memoria. Y por supuesto nos demostraron que a veces el amor, simplemente no es suficiente. Y ahora, mis queridos amigos, es el momento de vuestras opiniones. ¿Qué pensáis vosotros de todo esto? ¿Creéis que hubo una razón específica para la ruptura? ¿Pensáis que algún día se reconciliarán? ¿Qué es lo que más os impactó de esta noticia? Quiero leer vuestros comentarios. Dejad vuestras opiniones en la caja de comentarios, compartid vuestras teorías. Porque este canal es de todos. Y como siempre, no me quiero despedir sin recordaros algo súper importante. Si este vídeo te gustó, si te pareció interesante, si te entretuvo, no olvides darle like. Dale un buen like al vídeo, comparte este vídeo con tus amigos, con tus familiares, con todos aquellos que como tú son fanáticos de las series turcas, de los famosos, del chisme. Y por supuesto suscríbete al canal. No te pierdas ningún vídeo. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo contenido. Porque aquí siempre hay noticias frescas. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que hayan disfrutado este análisis de la noticia de Hande y Kerem. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Pero esperen, amigos. Aún hay más. No podemos quedarnos simplemente en la superficie. Tenemos que profundizar, desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada pista para entender realmente qué fue lo que llevó a esta pareja a tomar caminos separados. Vamos a empezar por el principio, como ya mencionamos, por ese set de Love is in the air. La química entre Hande y Kerem era explosiva. Era de esas conexiones que no se pueden fingir, que se notan a kilómetros de distancia. La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la forma en que se apoyaban en las escenas. Todo eso alimentaba la esperanza de los fans. Querían que Eda y Serkan fueran una realidad fuera de la pantalla. Y por suerte sus deseos se hicieron realidad. Pero ¿fue todo tan perfecto como parecía? Las relaciones en el mundo del espectáculo, por más glamurosas que parezcan, son complicadas.
La fama, la presión mediática, los horarios de trabajo, todo eso puede afectar una relación. Y aunque Ande y Kerem parecían inseparables, era inevitable que surgieran problemas. Empecemos por el tema de la agenda. Ambos tenían carreras muy demandantes. Ande, además del Love is in the Air, tenía otros proyectos, campañas publicitarias, eventos. Kerem, por su parte, también tenía sus propios compromisos. Las largas horas de rodaje, los viajes, las entrevistas. Todo eso dejaba poco tiempo para estar juntos, para cultivar la relación. Y a veces la distancia es un enemigo silencioso. Otro factor importante es la diferencia de personalidades. Aunque en pantalla parecían encajar a la perfección, en la vida real, las personas son diferentes. Se dice que Ande es una persona más reservada, más centrada en su carrera, mientras que Kerem es más extrovertido, más sociable. Podría ser que esas diferencias, que al principio resultaban atractivas, con el tiempo se convirtieron en un problema. Podría ser que, a pesar del amor, no lograran encontrar un equilibrio. Los rumores de infidelidad, como ya dijimos, también jugaron un papel importante. Aunque nunca se confirmaron, las especulaciones eran constantes. Se hablaba de una modelo con la que Kerem habría tenido un encuentro en un viaje de trabajo. Se hablaba de un actor con el que Ande habría tenido una conexión especial. ¿Eran simples rumores? ¿O había algo de verdad en ellos? En el mundo del espectáculo, es difícil saberlo. La prensa siempre está buscando una buena historia, un buen titular. Y a veces se inventan cosas. Pero otras veces, los rumores tienen una base real. Podría ser que la confianza entre Ande y Kerem se viera afectada por estas especulaciones. Podría ser que la desconfianza, el miedo a ser engañado, terminaran por minar la relación. Otro aspecto que no podemos ignorar es la presión mediática. Ande y Kerem eran una de las parejas más populares del momento. Todo lo que hacían, todo lo que decían, era noticia. Los paparazzi los seguían a todas partes. Las redes sociales se inundaban de comentarios sobre su relación. Podría ser que tanta atención, tanta exposición, terminara por asfixiarlos. Podría ser que se sintieran asfixiados por la presión de tener que ser perfectos, de tener que mostrar una imagen idealizada de su relación. Recordemos también que las relaciones, por más fuertes que sean, no son inmunes a las crisis. Hay momentos buenos y momentos malos. Hay momentos de felicidad y momentos de tristeza. Y a veces las parejas no logran superar esos momentos difíciles. Podría ser que Ande y Kerem, a pesar de su amor, no supieran cómo afrontar una crisis. Podría ser que, en lugar de buscar soluciones, decidieran tomar caminos separados. El silencio, como mencionamos, fue un factor clave. Después de la ruptura, ni Ande ni Kerem dieron muchas explicaciones. No quisieron entrar en detalles. No quisieron revelar las razones. Y ese silencio claro alimentó aún más la especulación. ¿Por qué no hablar? ¿Por qué no dar una explicación a sus fans, a quienes tanto cariño les tenían? Quizás simplemente no estaban preparados para hablar. Quizás necesitaban tiempo para procesar lo que había pasado. Quizás simplemente querían proteger su intimidad, su privacidad. O quizás había algo más, algo que no querían que el público supiera. Con el tiempo, ambos han rehecho sus vidas. Han seguido adelante con sus carreras. Han encontrado nuevas parejas, nuevas ilusiones. Pero, ¿han logrado olvidar lo que vivieron juntos? ¿Han logrado borrar de su memoria los momentos felices, las risas, los besos, los abrazos? Probablemente no. Porque, como dice el dicho, el amor es algo que te marca para siempre. Y aunque una relación termine, los recuerdos, las experiencias, quedan grabados en nuestra memoria. Y a veces esos recuerdos duelen. Y a veces nos hacen reflexionar sobre lo que pudo ser y no fue. La historia de Ande y Kerem es una historia de amor, de éxito, de fama, pero también de dolor, de decepción, de tristeza. Es una historia que nos recuerda que en la vida, nada es para siempre. Y que a veces, por más que nos esforcemos, las cosas no salen como queremos. Pero a pesar de todo, Ande y Kerem nos dejaron un legado. Nos dejaron momentos inolvidables, escenas que nos hicieron soñar, que nos hicieron creer en el amor. Y aunque su historia no tuvo un final feliz, nos enseñaron algo importante, que el amor, en todas sus formas, es algo que vale la pena vivir.
Y ahora, amigos, quiero que reflexionemos juntos. ¿Qué aprendimos de esta historia? ¿Qué lecciones podemos sacar de la ruptura de Andy y Kerem? ¿Cómo podemos evitar que nos pase lo mismo? En primer lugar, debemos recordar que las relaciones son complejas. No hay una fórmula mágica para que una relación funcione. Cada pareja es diferente. Cada relación tiene sus propios retos. Y a veces, por más que nos esforcemos, no logramos superar esos retos. En segundo lugar, debemos aprender a comunicarnos. La comunicación es clave en cualquier relación. Debemos hablar de nuestros sentimientos, de nuestros miedos, de nuestras preocupaciones. Debemos ser honestos, sinceros y transparentes. Si no nos comunicamos, si no nos decimos lo que sentimos, la relación se resentirá. En tercer lugar, debemos respetar la individualidad de cada uno. Cada persona es diferente. Cada persona tiene sus propios sueños, sus propios objetivos. Debemos apoyar a nuestra pareja, animarla a que persiga sus sueños, a que se desarrolle como persona. Si intentamos cambiar a nuestra pareja, si intentamos controlarla, la relación se deteriorará. En cuarto lugar, debemos cuidar la relación. Las relaciones requieren esfuerzo, dedicación y compromiso. Debemos dedicar tiempo a nuestra pareja, hacer cosas juntos, mantener la llama encendida. Si descuidamos la relación, si damos por sentado que el amor es eterno, la relación se enfriará. Y por último, debemos aceptar que a veces las cosas no salen como queremos. Debemos aprender a lidiar con el dolor, con la decepción, con la tristeza. Debemos aprender a perdonar, a soltar, a dejar ir. Y debemos recordar que, después de la tormenta siempre sale el sol. Así que, amigos, espero que este análisis les haya sido de utilidad. Espero que hayan reflexionado sobre la historia de Andy y Kerem. Y espero que, de alguna manera, hayamos aprendido algo valioso. Y como siempre, me despido de ustedes con un fuerte abrazo. No olviden dejar sus comentarios, compartir sus opiniones y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el amor es una aventura, y hay que disfrutarla al máximo. Hasta la próxima.